El Salmo 51. Salmo 51. ¿Hay alguien que necesita que le prestemos una Biblia? Si usted necesita que le prestemos una Biblia, levante su mano ahí donde está, que los diáconos le prestarán una. ¿No hay nadie? Muy bien. Qué bueno. Salmo 51. Oremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta parte de este tiempo de adoración a ti, ayúdanos a estar con un corazón alerta, con un corazón tierno, un corazón suave, para que tu Santo Espíritu tome tu palabra y la penetre en nuestro corazón y nos transforme, Señor. El objetivo de escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, es para que seamos más como tu Hijo Jesús es, por lo tanto más obedientes, más llenos de tu Santo Espíritu. Oh Dios, ¿quién es suficiente para predicar la eterna, infinita palabra de Dios? Necesitamos que sea tu Santo Espíritu que nos la sirva hoy en bandeja de plata, Señor. Ayúdanos todos a tener corazón dócil, a tener oídos espirituales para que oigan y disciernan la voz de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, tú intercedes por nosotros. Te pido que en estos momentos estés intercediendo por nosotros y por todas aquellas iglesias donde se esté predicando tu verdad. Te pido, Espíritu Santo, que tú estés activo, ayudándonos a estar concentrados y alerta, y a no ser soberbios, sino a dejar que tú uses tu palabra para someternos, para transformarnos, para cambiarnos. Te lo pedimos porque queremos ver a Cristo siendo exaltado en nuestra iglesia. Por Él y para Él. Amén. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Esta es una oración. Es una oración de David. Después que David pecó contra Jezabel, contra su familia, Betsabé, y su familia. Después que él finalmente reconoció su pecado, esa es su oración: ten piedad de mí. La palabra piedad tiene mucho significado. Ten piedad de mí. Como que va más profundo todavía que ten compasión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrendas del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. De nuevo el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón, un nuevo corazón es el título de este mensaje. Se dice que la reina Isabel de España decía con mucho orgullo que ella solamente se había bañado 2 veces en la vida. La primera vez fue cuando nació, la segunda vez fue cuando se casó, menos mal. Y ella no sabe, pero la verdad que fueron 3 veces, porque se dice que la bañaron cuando ella se murió. Ustedes saben, uno lee estas cosas en internet. Yo no estaba ahí, yo no la conocía, yo no sé si es verdad, pero si es verdad, yo me alegro que no la conocí. Muy interesante. Fue lavada cuando nació. Amados hermanos, el salmista dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos de nuevo justamente porque el Señor nos limpió de toda nuestra maldad. El Señor en ese momento, cuando nacimos de nuevo, el Señor nos hizo absolutamente puros, limpios del todo. ¿Tú te imaginas que todo lo malo que tú has hecho, todo lo malo que tú has pensado, incluso hasta lo malo que tú vas a hacer en el futuro, el Señor te lo ha limpiado por completo? Y eso no es una carta blanca para que tú te dediques al pecado, al revés. El verdadero cristiano que entiende lo que dice la palabra de Dios, que Él nos ha borrado y nos ha limpiado y nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, pecados que todavía yo aún no he cometido, ya el Señor me los perdonó. Y tú sabes que el verdadero cristiano da gloria a Dios por eso y no quiere pecar.
Hay algunos que dicen que no, porque pensar de esa manera entonces es libertad para pecar. Bueno, aquel que libremente peca está mostrando que nunca ha nacido de arriba. Punto. Esa es la verdad. Los verdaderos hijos de Dios luchan con su pecado, luchan con la maldad que hay en su corazón. Y el salmista dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién clamaría de esta manera? ¿Qué haría que un hombre pudiera exclamar de esta manera? ¿Qué ha estado sucediendo en una persona que tiene que clamar de esta manera? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Este hombre, David, ha examinado su corazón. Algo le abrió los ojos hacia una realidad que él antes había estado cegado a ella. Hasta el versículo 12, aquí en este salmo, David hace referencia a la fuente de ese examen. 11 veces David menciona las palabras pecado, rebeliones, maldad, malo. De hecho, él menciona: mi pecado siempre está delante de ti, oh Dios. En el versículo 3 lo dice. Para este momento, David ya había descalificado su corazón ante las normas de Dios. De hecho, él sabía que su corazón estaba descalificado ante cualquier norma, aún ante las normas de los mismos hombres. Él estaba descalificado porque él cometió adulterio y pues para tratar de esconderlo un poco, él comete asesinato. Y no solamente que lo comete, sino él involucra a otros usando su poder y su posición de autoridad. Él provoca que otros sean cómplices con él en su pecado. Porque él no fue solo a tocarle la puerta a Betsabé, sino él mandó a buscarla. Y Betsabé no fue a tocarle la puerta a David para decir que estaba embarazada, sino envió el mensaje con otra persona. Y fue David que entonces involucró a sus generales para asesinar a Uzías. O sea, hasta ante los estándares del hombre, David estaba descalificado, mucho más ante los estándares de Dios. Pero qué bueno, porque el hombre que pudo haberlo juzgado y debió haberlo juzgado, no lo hizo. Pero Dios sí juzga. Dios no va a pasar por alto ninguno de nuestros pecados. Ninguno. Y eso se contradice con lo que dijimos ahorita, que todos están perdonados. No, justamente eso es lo que explica que todos estén ya perdonados. Porque cada uno de nuestros pecados fue clavado en la cruz con Cristo Jesús. Cada uno de ellos, porque Dios no puede pasar por alto ninguno de ellos. Y eso no te da libertad para pecar, eso te debería traer al mismo tipo de grito, de exclamación y de dolor que tiene David en este momento. Este grito, esta oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y cuando él hace el examen, él no se compara consigo mismo. Él no se compara con otros hombres.
Él no dice, bueno, es verdad que yo maté, pero Señor, tú sabes que aquí hay gente peor que yo. A nosotros nos encanta compararnos con otras personas. Pero qué raro, ¿verdad? Nosotros siempre queremos compararnos con aquellos que están más descalificados que nosotros. Pero ni siquiera con ellos debíamos nosotros compararnos, sino con aquel que es el Santo. Con Él es que tenemos que compararnos. Porque al final del día, Él es el que va a estar sentado en el trono. Él es el juez. Él es el que va a decir, esto estuvo mal y esto estuvo bien, mira mi palabra. Aquí yo te dije que no lo hicieras y sí lo hiciste. Aquí yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Él es el que va a estar en el trono. ¿Cuál es tu punto de referencia? David finalmente logró compararse con la santidad de Dios. Él hace el examen, como tú y yo debemos hacer, un examen de nuestro corazón constantemente. ¿Y qué fue lo que vio David? Lo que vio fue un corazón sucio. Un corazón que no llega a los estándares de Dios. Quien manifiesta una forma impía y degenerada en lo interno. Amados hermanos, hay una posición teológica que nosotros la creemos, que los teólogos le han llamado la depravación total. La depravación total no significa que el hombre está totalmente depravado siempre. O sea que tú eres un depravado total. No, habla de la capacidad que tenemos nosotros de llegar a ese punto. Habla de que nosotros estamos totalmente discapacitados para llegar a los estándares de Dios. Nosotros por naturaleza estamos dañados, por así decir. No podemos hacer nada que satisfaga los altos estándares de la santidad y de la justicia de Dios. Y por otro lado, cada uno de nosotros tiene la capacidad para llegar a extremos que nunca te imaginaste. Yo estoy seguro que personas que hoy día pueden mirar, echan una mirada hacia atrás como el mismo David y comienzan a reflexionar en su pecado, pueden decir, wow, yo nunca pensé que iba a llegar ahí. Lo más lejos que yo tenía es que yo podía llegar a hacer algo como esto. Todos tenemos esa capacidad. Por eso es necesario estar alerta todo el tiempo. Por eso es necesario nosotros hacer exámenes constantemente. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice que debemos examinarnos. Esta noche el pastor Yadín estará predicando justamente preparándonos para la cena del Señor. Esta noche tenemos cena del Señor como iglesia. Y en ese contexto, en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo nos llama a examinar nuestro corazón. Y debemos hacerlo constantemente. Este salmista David utiliza términos como, por ejemplo, el versículo 7 dice, purifícame. Habla de blanco como la nieve. Espíritu recto, versículo 10. El versículo 11, Santo Espíritu. El versículo 14, tu justicia. En el versículo 12, Espíritu noble. Y nosotros encontramos que él usa estas expresiones mientras él está hablando con alguien que él estima
que es muchísimo más recto y puro que Él mismo. Él habla con Dios. Crea en mí, oh Dios. Y es ahí, estimados hermanos, que nosotros debemos concentrarnos. De nuevo tenemos la tendencia de excusar nuestras acciones y nuestro pecado. Es más, nuestra tendencia a excusar nuestro pecado es tan grande que nosotros a menudo no queremos decirle pecado, sino que le llamamos faltas. ¿Verdad? Es necesario que nosotros pensemos como Dios piensa y que nos miremos como Dios nos mira. Cuando tú comienzas a mirarte a ti mismo como Dios te mira, más vas a apreciar la misericordia y la gracia de Él. Porque cuando tú te miras a ti mismo como Él te mira, desde sus ojos de absoluta santidad, lo que Él ve en ti es escoria sobre escoria. Y por eso Él vino a entregar su Hijo para que su sangre te lave de todos tus pecados. Y ahí entonces tú dices, pero no me lo merezco. Aleluya, ahí es que el Señor quiere llevarte. Ahí es que el Señor quiere llevarte. No lo merecemos, pero Él lo hizo ya. Él lo hizo allá antes de la fundación del mundo, ya Él había crucificado a su Hijo. El mensaje del Antiguo Testamento completito es un mensaje de gracia apuntando hacia el Mesías. Y el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de gracia apuntando hacia el pasado. El Nuevo Testamento hacia el futuro, el Antiguo Testamento hacia el futuro. Lo que el Mesías habría de hacer, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, y nosotros hoy, mirando la gracia de Dios hacia el pasado, el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo. El salmista sigue examinando su corazón y se halla en falta. Él no le gusta lo que encuentra. El punto de referencia es demasiado alto, los estándares son imposibles. Pues quien establece estos mismos estándares es Dios, aquel que nos juzgará a muertos y a vivos, aquel que le juzgará a Él también. ¿Y quién se puede comparar con la absoluta santidad de Dios? Nosotros tenemos que llegar a la misma conclusión. No podemos. Pero hay otros que han llegado a la misma conclusión que él. Jeremías, el capítulo 9. Tengo la referencia equivocada aquí. Es capítulo 17 de Jeremías, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Espíritu de Dios puede inspirar algo así. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando están hablando cosas bonitas, ¿qué nos dicen? Sigue tu corazón. La Biblia dice, no sigas tu corazón, que es perverso, que es malo. Sigue la instrucción de Dios. ¿Y qué te dice tu corazón? Tú estás en una situación que no sabes qué decir. ¿Y qué te dice tu corazón? Si sigues tu corazón, vas a errar. No sigas tu corazón.
sigue la palabra de Dios. Ahí sí que no hay fallo. Puede ser que hacia donde el Señor te dirija no te guste. Puede ser que no te guste, pero no vas a errar. Pablo le escribía a Timoteo en 1 Timoteo 1:15 y dice, Cristo Jesús vino ¿a qué? A salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo Pablo? Yo soy el primero. Y cuando tú comienzas a examinar tu corazón, de la misma manera que David está examinando su corazón, y tú después lees a Pablo cuando Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, tú llegas y le dices a Pablo, un momentito Pablo, te equivocaste. Yo soy el primero. Eso es lo que el Señor quiere. Y Pablo en Romanos capítulo 7, cuando habla de esa lucha que hay en él, finalmente él dice, miserable de mí. Wow. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es un análisis, un examen de su corazón con absolutamente excelentes resultados. Miserable de mí. Ahí es que necesitamos llegar para poder apreciar y entender la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, él hizo un examen de su corazón, él sacó conclusiones de ese examen, conclusiones acertadas porque él no se comparó con los demás, sino que se examinó a la luz de la santidad de Dios. Pero tenemos un prerequisito para ser limpios. Miren lo que dice el salmista. Versículo 1. Ten piedad de mí. Él comienza con este ruego. Ten piedad de mí. El arrepentimiento. Ten piedad de mí, pero dice algo, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Miren, estimados hermanos, nosotros hoy día tenemos privilegios que David, aunque el mismo Señor lo llama un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, nosotros hoy tenemos un privilegio que él jamás tuvo, de entender la perfecta obra del Mesías. Él nunca entendió la perfecta obra del Mesías, porque el Señor utiliza la revelación o utilizó la revelación en forma progresiva. Progresivamente a través de los años el Señor fue dando mayor revelación y por lo tanto mayor claridad sobre lo que Él había revelado antes. Y el mismo David escribió varios salmos que siendo inspirados por el Espíritu de Dios, él en esos salmos escribió relatos mesiánicos, profecías mesiánicas. Pero él no comprendía la totalidad del significado de esas cosas. Él conoció la misericordia de Dios, pero él no puede apreciar la misericordia de Dios como tú y yo hoy podemos apreciarla. Porque tenemos mayor luz, mayor claridad. Él estaba mirando hacia algo que iba a suceder, pero todavía David vivió 1000 años antes de Cristo.
La revelación que tenía no era suficientemente clara cuando la comparamos con lo que tenemos hoy. Y él aún así ya conocía la misericordia de Dios, pero nosotros tenemos mejor entendimiento de la misericordia de Dios. Es más clara para nosotros porque toda la revelación de Dios ha sido completada ya. Pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cómo Él fue entregado y cómo Él se entregó, porque no solamente fue entregado, Él mismo se entregó también. Y cómo Él fue torturado, cómo Él fue crucificado, y cómo Él resucitó, y cómo Él ascendió, y la promesa que nos dio que pronto vendrá a buscarnos. La obra de la salvación de manera comprensiva, nosotros la tenemos, David no la tuvo. Y él pudo clamar a la misericordia de Dios, cuanto más tú y yo podemos clamar a la misericordia de Dios. Pero no solamente el arrepentimiento, sino la confesión. Piensa el versículo 1, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tiene que haber confesión. ¿Tú sabes por qué? El arrepentimiento es un dolor genuino de haber pecado contra Dios. Pero el arrepentimiento y la confesión están entrelazados de manera que no se puede separar. Porque tú no vas a sentir dolor de haber pecado contra Dios hasta que te pongas de acuerdo de manera clara con dónde y cómo tú pecaste contra Dios. Y esa es la confesión. La confesión es donde tú y Dios, donde tú reconoces lo que Dios ha dicho que es pecado. Es donde tú dices, sí, Señor, yo pequé en esta área cuando hice esto, cuando dejé de hacer aquello. Confesión. La confesión te une a la mente de Dios y el arrepentimiento te une al corazón de Dios. El dolor por el pecado. Muchas veces nosotros hablamos del gran sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Y muy pocas veces nos recordamos del gran sufrimiento del Padre por tener al Hijo en la cruz. Él sufrió igualmente que el Hijo. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Bueno, ahí está David. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios. El verbo usado aquí, esta palabra, este verbo crear, crea. Ese verbo en el hebreo, cuando se usa en la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, que se usa varias veces, solamente es usado con relación a Dios. Solamente tiene a Dios como sujeto. Ese verbo no es usado por nadie más, ni en relación a nadie más en la Biblia. Solamente tiene a Dios como sujeto. Porque es crear de la absoluta nada. Crea en mí, oh Dios. No es una renovación. No es una remoción. Es crea en mí, oh Dios. Dice Spurgeon,
en referencia a eso, dijo Spurgeon, el famoso, ¿verdad?, el llamado príncipe de los predicadores del siglo XIX. Oh, dice él, el pecado nos ha destruido de tal manera que es necesario clamar al Creador nueva vez. Wow. Y es así. Crea en mí, oh Dios. El corazón limpio no existe. Es necesario crearlo. Es necesario llamar al Creador de nuevo. La tierra, el hombre, Israel, la salvación, ninguna de estas cosas existían y Dios las hizo de la nada. Lo mismo con el corazón limpio, es necesario crearlo de la nada. El único patrón es la naturaleza de Dios mismo. Crea en mí, oh Dios. El salmista está diciendo, yo no quiero mi corazón actual renovado, no quiero mi corazón actual lavado, no quiero mantener de ningún modo mi corazón, yo deseo es uno totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Mi corazón actual es tan perverso, tan malo, tiene tanta tendencia hacia el mal, está tan alejado de la voluntad de Dios que yo no lo quiero. No lo quiero, lo detesto. ¿Ese es tu deseo? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Si tú quieres comenzar a agradar a Dios, necesitas un corazón absolutamente nuevo. Un corazón que destile pensamientos limpios, actitudes limpias, compasión e interés por las almas. Lo que deseo, oh Dios, es una nueva creación, totalmente nueva, totalmente divina, totalmente traída de la misma presencia de Dios. Y los creyentes, aquellos que ya hemos sido objeto de la salvación en Cristo Jesús, ya tenemos ese corazón limpio. Segunda a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17, el apóstol Pablo nos recuerda ahí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Pero a veces me pregunto si nosotros como creyentes estamos viviendo a la luz de la nueva creación. Hoy día, si tú eres hijo de Dios, tú tienes dos naturalezas. Tú tienes la vieja naturaleza, pero Dios creó de la nada una nueva naturaleza. Dios decidió dejar la vieja naturaleza en nosotros. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, yo no sé exactamente por qué, pero uno puede sacar algunas conclusiones al leer la Biblia. Y una de ellas es crear en nosotros un cada vez mayor deseo de gloria. Yo no sé si eso le sucede a usted, mi hermano, pero a mí me sucede.
Cuando yo veo que yo peco contra Dios y el Espíritu Santo viene y trae arrepentimiento y dolor a mi corazón, mi deseo es, oh Señor, por favor, yo quiero estar contigo para no pecar contra ti. En la nueva naturaleza duele, sinceramente duele pecar contra Dios. En la vieja naturaleza nos gozamos en el pecado. Y cuando pecamos, la nueva naturaleza dice, ¡ay, qué dolor! ¿Cómo he podido pecar contra mi Dios? Y entonces esa nueva naturaleza clama al Señor y dice, quiero estar en gloria. David no tenía este privilegio. Tú y yo sí lo tenemos. Y si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has arrepentido de tus pecados y no te has convertido al Señor, Él nos ha dado la solución. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que confesar, tienes que reconocer que el Señor Jesús es Señor. Tienes que admitirlo, tienes que reconocerlo, tienes que aceptar que Jesús es el Señor. Eso hace que la obra de la salvación sea todavía más preciosa. Porque normalmente el trabajo sucio, por así decir, los jefes mandan a ciertos empleados a hacerlo, ¿verdad que sí? Los señores no hacen el trabajo sucio. Pues nuestro Señor de señores y Rey de reyes, Él vino a hacer ese trabajo sucio, entre comillas. Él vino a entregarse, a morir por ti. El Señor. Eso hace todavía más preciosa la salvación, cuando tú lo entiendes. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está tu promesa. ¿Quieres ser salvo? Confiesa y cree. Mira a Jesús como tu Señor y cree. Él no está crucificado aún, Él resucitó. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú quieres perdón de tus pecados? Cristo Jesús es el que te lo puede dar. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la salvación no es de ti, no puede salir de ti. Tú no puedes ser salvo, tú eres, acuérdate lo que hablamos ahorita, depravación total. De ti no puede salir la salvación, es un regalo en Cristo Jesús. Esto no de vosotros porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estimados hermanos, ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 24, vestíos del nuevo hombre. Esa nueva creación, como tú tienes la vieja contigo, sí estás en esa constante lucha. Y Gálatas capítulo 5 nos dice, pues mira, si tú le haces caso al Espíritu de Dios,
la carne se te va a apagar. Pero si tú le haces caso a la carne, el espíritu retrocede. Dice, bueno, ¿qué tú quieres hacer? Pablo dice, vístete del nuevo hombre. Este nuevo hombre que fue creado según la justicia y santidad de la verdad. Vístete de él. Si el Señor ha provisto una nueva creación para nosotros, pero exclusivamente en Cristo Jesús. No hay más alternativas. No está en otro sitio, está en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quisiera terminar con este pensamiento ahí de regreso a Salmo 51, el Salmo 51. Fíjate que el salmista personaliza la cosa. Él dice, crea, oh Dios, un corazón limpio. ¿Es eso lo que dice? Crea, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Óyeme, el salmista pudo haber echado la culpa a Betsabé. Él pudo haber dicho, esa mujer sabía que yo salgo a cada rato a mi balcón a coger aire. Ese balcón estaba ahí hace mucho tiempo. ¿Qué hace ella bañándose desnuda ahí? Es su culpa. Nosotros hacemos eso. Óyeme, es verdad, puede ser que Betsabé, lo que ella hizo fue incorrecto. Puede ser, yo no sé, no tenemos suficientes detalles en la Biblia para saber si lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, ¿está bien? Pero aún Betsabé lo haya hecho a propósito, David no está libre ni una pizca de culpa. ¿Sí? Adán dijo, la mujer que tú me diste. Miren mis hermanos, la culpa es de David, punto. Crea, por lo tanto, en mí. Y él dice, mis rebeliones, lávame, mi maldad, mi pecado en el versículo 2. En el versículo 3, él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He examinado todo allá adentro donde solo tú y yo podemos ver, donde estoy obligado a ser totalmente honesto contigo, donde no te puedo esconder nada. Es necesario, hermanos, que nosotros veamos nuestro pecado como Dios lo ve. Fue un año después, aproximadamente, que David viene a arrepentirse. Y hermanos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Es este tu ruego? Si estás aquí esta mañana y no te has entregado al Señor Jesucristo, te invito a que tomes la decisión ahora. La mayoría de los que estamos aquí en este salón, en el pasado, en algún momento del pasado, tomamos esa decisión. Hoy es día 7 de septiembre. Dentro de 10 días
Yo voy a celebrar mi cumpleaños 34. Pastor, pero usted parece más de 34 años. Sí, yo tengo más de 34 años en esta tierra. Pero hace 34 años el Señor me salvó y me hizo nacer de nuevo. Todos tenemos que entregarnos al Señor Jesucristo en algún momento. Si tú quieres la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, si tú quieres que Dios te libere, si tú quieres la vida eterna, tienes que entregarte al Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Oíste, tú no puedes venir al Padre, dice el Señor Jesús, excepto por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces Cristo es tu camino a la salvación, al cielo. ¿Lo quieres? Ahí en tu asiento tú puedes finalmente arrepentirte de tus pecados y entregarte al Señor. La oración, que tú hagas una oración, o si tú en el pasado hiciste una oración y tú estás confiando en la oración, pues tú estás equivocado. La oración no es lo que te salva, es Dios que salva tu alma cuando Él ve fe en tu corazón. La oración es la expresión de ese arrepentimiento y de esa fe. ¿Ustedes entienden? A veces nosotros creemos que es la oración lo que salva. La oración no salva. Es Dios quien salva. Y Dios salva cuando mira a aquel que se ha arrepentido y está mirando con fe al Señor Jesús. La oración es como tú expresas ese arrepentimiento y esa fe. ¿Se entiende? Pero ahí en tu asiento, ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Tú, si estás arrepentido de veras y quieres entregarte al Señor, hazlo ahora. Exprésale a Dios que estás arrepentido y que quieres su perdón y su salvación. Buen Padre, gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, quizás hay alguien en este salón con quien tú estás tratando. Haz tú la obra que ninguno de nosotros puede hacer. Nuestra obra sería un engaño. Pero Cristo Jesús ha sido predicado hoy y Él es el que puede salvar. Te pido, Señor, Espíritu de Dios, haz la obra de salvación en Cristo Jesús, en aquellos que se arrepienten en este momento. Pero mira a tu pueblo también, míranos a nosotros, Señor, aquellos que luchamos con diferentes pecados en nuestra vida. En nombre de Jesús, oh Padre, clamo, por favor, en nombre de toda esta iglesia, de todos los que están presentes, que tú nos ayudes. Ayúdanos a confiar en tus promesas, ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, ayúdanos a decir no a las tentaciones, ayúdanos a decir sí a lo glorioso que es obedecerte a ti de corazón. Quizás estás orando en este momento pidiéndole al Señor perdón por tus pecados. Si estás en tu asiento, le has pedido al Señor perdón por tus pecados y te quieres arrepentir hoy, yo quisiera orar por ti, si tú me permites, pero déjame ver tu mano para yo poder orar por ti. ¿Hay alguien? Si tú hiciste o
estás haciendo esta oración de arrepentimiento, si te estás arrepintiendo delante del Señor, le estás pidiendo perdón, o quizás lo estés renovando. Amén. Veo tu mano allá, una niña, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano, allá. Amén. ¿Hay alguien más? Bien, y tú que estás luchando, tú eres hijo de Dios y estás luchando con tu pecado. Sigue luchando. Pero acuérdate que tú tienes victoria en Cristo Jesús. Acuérdate que en Él sí hay victoria. Y yo sé que hay pecados que son más difíciles de vencer que otros. Los hay. Hay pecados que se arraigan de tal manera a nuestra naturaleza, a nuestro corazón, que son difíciles de vencer y tú necesitas ayuda para vencerlos. Nos ponemos a tu disposición. No luches solo, si no has tenido victoria, no luches solo, no luches sola. Queremos ayudarte. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Santo Espíritu y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él, amén.